Que nos pongamos un momento de pie. Ahí estamos ahí en Éxodo 20. Y vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento que vamos a empezar a estudiar en este día: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Nos podemos sentar. Como vimos, este segundo mandamiento es un poco extenso. Al igual que el cuarto mandamiento, también nos vamos a dar cuenta que también es un mandamiento también que es muy extenso. Y en particular este mandamiento contiene más de una serie de prohibiciones. Y este segundo mandamiento casi siempre muchas personas lo confunden con el primero, ya que el primer mandamiento lo que hace es, nos manda a que nosotros no debemos de tener dioses ajenos. Pero este mandamiento es diferente al primer mandamiento. Este mandamiento nos prohíbe que hagamos una representación o una imagen del Dios verdadero. Y casi siempre cuando nosotros le preguntamos a alguien por los 10 mandamientos y empezamos nosotros a decir los 10 mandamientos, casi por lo general nosotros olvidamos este mandamiento o decimos este mandamiento junto con el primer mandamiento. Esto es porque a veces nosotros asociamos el primer mandamiento con el segundo mandamiento. Aunque el primer mandamiento tiene muchísima relación con el segundo mandamiento, estos dos mandamientos no nos están prohibiendo lo mismo. Nos están dando otra serie de prohibiciones, ya que el primer mandamiento solo nos prohíbe tener dioses falsos. El segundo mandamiento lo que nos prohíbe es tener una imagen, ya sea una escultura, estatua, estampilla del Dios verdadero. En los dos últimos domingos estuvimos considerando la parte negativa y la parte positiva del primer mandamiento, donde se nos prohíbe tener cualquier dios falso, y no necesariamente este dios falso, como estuvimos viendo, es una estatua, porque hay muchos dioses falsos como la codicia, el sexo, el trabajo, etcétera. Vamos a encontrar muchos dioses falsos. Y en el lado positivo del primer mandamiento vimos que solo debemos de tener al verdadero Dios como nuestro Dios. Pero para eso nosotros debemos de tener una relación con este Dios y conocer verdaderamente a este Dios. Este segundo mandamiento, al igual que el primer mandamiento, también tiene un aspecto positivo y también tiene un aspecto negativo. El aspecto negativo del segundo mandamiento es que nos prohíbe la adoración del Dios verdadero en una forma falsa, y también prohíbe la fabricación de imágenes para honrar y adorar al Dios verdadero. En esto está incluido ídolos, muñecos, imágenes de cualquier deidad. Sabemos que muchos de estos muñecos se encuentran en muchos templos para adorar o ser reverenciados. Eso es lo que nos prohíbe en parte negativa el segundo mandamiento. El lado positivo del segundo mandamiento no simplemente es positivo, sino que también nosotros en este segundo mandamiento, en la parte positiva, vamos a encontrar una bendición. Dios nos manda a adorarlo y a honrarlo solo a Él, ya que Él hace misericordia. Entonces no solamente este segundo mandamiento tiene una parte positiva, sino que también vamos a encontrar una bendición dentro de este segundo mandamiento, que es lo que vamos a considerar dentro de 8 días. Podemos decir que este segundo mandamiento, entre todos los que tenemos
la palabra de Dios, o sea la Biblia, las personas que más rompen este mandamiento son los católicos romanos, aunque también algunos cristianos también rompen este mandamiento. Pero es curioso ver que en las tres maneras como se han tomado los 10 mandamientos, los únicos que han modificado y cambiado las escrituras para tener los 10 mandamientos, los únicos que lo han hecho son los católicos romanos, donde ellos sacaron el primer mandamiento y el segundo mandamiento, porque nosotros no lo vamos a encontrar ni en sus libros ni en sus catecismos como ellos los enseñan. Como dije en una enseñanza anterior, yo estoy interpretando los mandamientos de la manera clásica cristiana, de la manera tradicional como los cristianos han interpretado los 10 mandamientos, aunque nosotros también podemos encontrar la manera judía y la manera católica romana. Estas son las tres interpretaciones que nosotros vamos a encontrar de los 10 mandamientos. Aunque la manera judía y la manera cristiana tienen una sola diferencia, en que los judíos toman el primer mandamiento del segundo mandamiento como el segundo mandamiento, ya que el primer mandamiento para ellos es lo que dice Éxodo 20:1-2. Para nosotros es el preámbulo de los 10 mandamientos, para ellos es el primer mandamiento. Éxodo 20:1-2, el primer mandamiento para los judíos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para los judíos este es el primer mandamiento. Para nosotros esto es el preámbulo a los 10 mandamientos. Y tanto los judíos como los cristianos no hemos modificado lo que dice la escritura en Éxodo 20. Solo que los judíos toman los mandamientos desde el preámbulo y nosotros no. Ellos, el primero y segundo mandamiento que nosotros tenemos es el segundo mandamiento para ellos. En cambio, los católicos romanos han reemplazado el primer mandamiento con amarás a Dios sobre todas las cosas, y han quitado el segundo mandamiento que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy. Esto lo digo porque en este mandamiento no lo enseñan los católicos, porque como dije antes no se encuentra en ninguno de sus libros ni en ninguna de sus enseñanzas, aunque sí se encuentra en la Biblia que ellos utilizan. Y como cambian el primer mandamiento y suprimen el segundo mandamiento los católicos, podamos darnos cuenta de que nos faltaría un mandamiento. Por esta razón es que vamos a encontrar en los mandamientos de los católicos un mandamiento que se repite. El mandamiento 9 de los católicos dice: no desearás a la mujer de su prójimo, y el 10 dice: no codiciarás los bienes ajenos. Ahora miremos lo que dice la Biblia en el 10º mandamiento, Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo. Parece el mandamiento 10 de los católicos. Y sigue diciendo la escritura: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es el mandamiento 9 de los católicos. Y continúa diciendo el mandamiento 10: ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En conclusión, los católicos suprimieron el segundo mandamiento para poder sustentar su herejía o falsa enseñanza de sus imágenes y para llegar a venerarlas. Entonces, ahora empecemos a estudiar qué es lo que Dios está prohibiendo verdaderamente en el segundo mandamiento. ¿Qué es lo que Dios prohíbe en este segundo mandamiento? Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Este mandamiento nos muestra la verdadera forma de cómo Dios tiene que ser adorado y descarta cualquier imagen que se haga de Dios. Por eso debemos cumplir el primer mandamiento para nosotros poder llegar a cumplir el segundo mandamiento, ya que estos dos mandamientos se complementan entre sí. El primer mandamiento nos dice que los ídolos no son nada y que estos ídolos solamente son parte de la creación o existen solamente en la imaginación de los hombres. Debemos de tener en cuenta que este mandamiento no está prohibiendo el arte, tampoco está prohibiendo la pintura o tampoco está prohibiendo la escultura. Esta prohibición se refiere a cómo son empleadas las imágenes para adorar a Dios.
Lo que este mandamiento prohíbe es hacer cualquier representación de la deidad, en cualquier forma que sea, ya sea en una forma humana o forma animal o cualquier cosa que el hombre pueda llegar a imaginarse. La razón principal y lógica que nosotros encontramos en este primer mandamiento es que Dios es espíritu. ¿Cómo podríamos nosotros representar a Dios o plasmarlo en una imagen sabiendo que Dios es un espíritu? ¿Cómo nosotros podríamos hacer una estatua de Dios sabiendo que Dios es un espíritu? Y la parte del arte lo digo porque hay personas que han llevado este mandamiento hasta el extremo, al punto de decir que Dios aquí está prohibiendo que hagamos cualquier tipo de imagen, ya sea de cualquier cosa. Mejor dicho, no podríamos ni siquiera nosotros hacer un dibujo. Los extremistas piensan que ninguna persona podría llegar a ser pintor, escultor o podría llegar a ser dibujante o cualquier oficio que tenga relación con las artes. Pero no podemos interpretar el segundo mandamiento sin antes conocer el primer mandamiento y verdaderamente nosotros ponerlo en el contexto. Éxodo 23 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, por lo tanto no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Este segundo mandamiento lo que prohíbe es hacer una imagen y decir que esta imagen es Dios, como muchos israelitas hicieron imágenes de Baal y decían que era Dios, y también prohíbe hacer imágenes también del Dios verdadero. Porque si en verdad interpretamos este mandamiento como lo interpretan los extremistas, estaría prohibiendo para nosotros los cristianos, por ejemplo, tomar fotos, ver televisión, ir al cine, no mirar periódicos, no mirar revistas, no mirar vallas, incluso ni siquiera podríamos nosotros llegar a utilizar el dinero, pues tanto los billetes como las monedas contienen imágenes. Pero vemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo no prohibió esta clase de imágenes. El Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de prohibir estas imágenes cuando fueron los fariseos al sorprenderle y le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de los impuestos o los tributos, y le mostraron una moneda de un denario con el retrato de César. Mateo 22:17 dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este pasaje vemos que la moneda tenía una imagen de César. Si el Señor hubiese prohibido las imágenes, entonces hubiese condenado la estampa que estaba en esta moneda, la estampa que estaba de César, que se encontraba en esta moneda de un denario. Interpretar este mandamiento como que no se puede hacer ninguna imagen de cualquier tipo verdaderamente es absurda, ya que el mandamiento lo que dice es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Lo que nos prohíbe este mandamiento es que para nosotros adorar a Dios, acercarnos a Dios, no lo debemos hacer por medio de una imagen, ya sea un crucifijo, ya sea una pintura, ya sea una medalla, un escapulario, un Cristo, una virgen, un santo, incluso una figura. Si hacemos estas cosas, estamos rompiendo verdaderamente el segundo mandamiento. Porque lo que sucede es que cuando nosotros utilizamos una imagen para nosotros acercarnos a Dios, le estamos atribuyendo a esta imagen, a un simple pedazo de madera o un simple pedazo de metal, le estamos atribuyendo poderes que verdaderamente ellos no tienen, o los estamos volviendo como nuestros intermediarios para acercarnos a Dios. ¿Qué pensarían ustedes si una persona, supongamos, quisiera hablar con el presidente y esta persona entra allá a la Casa de Nariño, llega hasta la oficina del presidente, se sienta a esperar al presidente y el presidente llega 5 minutos después? Entonces, y esta persona, como entró el presidente para hablar con el presidente, saca su billetera y saca una foto del presidente y se pone a hablar con la foto en vez del presidente. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Esto es algo absurdo, es algo ridículo. Dios no quiere imágenes de Él
porque Él es omnipresente. Dios está en todos lados. Por eso es una necesidad hacer una estatua o una estampita para nosotros acercarnos a Dios. Además de esto serían nosotros negar la omnipresencia de Dios. Yo puedo creer que Dios es omnipresente, pero si necesito una imagen para poder comunicarme con Él, estaría negando este atributo de Dios y estaría haciendo lo mismo que hizo esta persona con el presidente. Necesita su estampita para poder hablar con el presidente. Pero así hay muchas personas, incluso muchos de estas personas se hacen llamar cristianos, que hablan con sus ídolos estando Dios presente. Podemos ver muchos cristianos que dicen, uy, miren, estas iglesias son muy idólatras, miren sus grandes imágenes que se encuentran en todos sus templos, representan a todos sus santos, pero debemos tener cuidado porque así como todas estas imágenes pueden llevar a la idolatría, puede suceder que con simplemente nosotros tener una figura de la cruz que sirve como un adorno para la iglesia, esta simple figura puede llevar a una persona a idolatrarla, a la idolatría, sin esta persona darse cuenta, porque miran la cruz como un objeto en el cual se le puede llegar a pedir y le están atribuyendo, le pueden llegar a atribuir algún poder especial a esta cruz, aun si esta cruz está vacía. No es necesario que haya o tengamos una estatua de cualquier hombre o animal y cosa. Simplemente con dos figuras geométricas colocadas en forma de cruz, esto puede llevar a un corazón a la idolatría. Si salimos a la calle podemos ver vehículos que contienen el símbolo del pez, el pececito que dice Jesús. Una figura que sirve para identificar a las personas como cristianos, como cristianos. No hay ningún problema con este símbolo, simplemente que identifique a la persona como cristiana. Pero el problema se presenta cuando a este símbolo yo empiezo a atribuirle poderes. Por ejemplo, si yo tengo este símbolo, es que si lo tengo acá, me va a evitar accidentes. O si lo coloco, es para que no me roben el carro. Esta simple figura puede llevar a una persona a ser idólatra y estar adorando esa figura, simplemente por tener la figura del pez. Nosotros, por ejemplo, vemos una fiesta que acá en este país es muy conocida como la fiesta de la Virgen del Carmen, porque ella supuestamente es la patrona de los conductores, y los conductores tienen su imagen y dicen, es que ella nos cuida. Esto es idolatría, porque le están dando poderes a una simple estampa o muñeco, le están atribuyendo poderes que verdaderamente esto no tiene. También he escuchado de muchas personas que dicen ser cristianas, que consideran la parte donde está el púlpito como un lugar especial, que si paso después de cierto límite me puede llegar a pasar algo. Esto es idolatría. O que tengo que orar simplemente para poder subirme al púlpito. Esto lleva a una persona a la idolatría, ya que el hombre le está atribuyendo poderes a las cosas que verdaderamente estas cosas no tienen poderes. ¿Qué diferencia tiene esto con la estampa de la Virgen del Carmen? Esto es igual. Uno adora un muñeco y el otro está adorando simplemente un sitio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos que el arca era el lugar donde estaba la presencia de Dios, pero el arca le trajo muchos problemas al pueblo de Israel, cuando los israelitas le atribuyeron poderes al arca. Vayamos a Samuel capítulo 4. En este pasaje de Samuel, los israelitas quisieron usar el arca del testimonio como una caja mágica, como una caja con poderes. Por esta razón fue que los israelitas tomaron el arca para llevarla a la guerra contra los filisteos y le dieron poderes al arca. El arca los iba a salvar y problema resuelto. Pero lo que vemos en esta historia es la violación del segundo mandamiento. Vemos la idolatría de los israelitas, que usaron un objeto que Dios instituyó legítimamente, y a este objeto los israelitas lo que hicieron fue que le atribuyeron poderes especiales.
Lo único que les importaba a los israelitas era simplemente ganar la batalla. Por eso llevaron el arca, confiaban en el arca para ellos ganar la batalla, y su garantía era que ellos tenían el arca de Dios, rompiendo el segundo mandamiento. 1 Samuel 4:1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer, y los filisteos acamparon en Afed, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Vemos en este pasaje que los israelitas usaron el arca como su amuleto de buena suerte para ellos ganar la batalla. Y por simplemente ellos tener el arca, pensaban: listo, tenemos asegurada la batalla. Pero lo que vemos es que no simplemente los israelitas perdieron la batalla, si continuamos leyendo ahí en Samuel, sino que también ellos perdieron el arca. Incluso si nosotros leemos los pasajes más adelante, aún los filisteos tuvieron miedo porque los israelitas traían el arca. También eran ellos supersticiosos. Ahí en el verso 7, los filisteos tuvieron miedo porque decía: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Y así hay muchas personas que a las cosas le atribuyen poderes que no tienen, así como los filisteos, igual que los israelitas en este pasaje. Ambos eran supersticiosos porque le estaban atribuyendo al arca poderes que verdaderamente no tenían. Incluso hay muchas personas que dicen: uy, se me rompió el espejo, 7 años de mala suerte. O el pastor me dijo: es que si no diezmo, Dios no me va a bendecir. Le están atribuyendo a las cosas poderes que verdaderamente no tienen. Ahora miremos otro relato de la escritura que llevó a Israel también a la idolatría, por atribuirle poderes simplemente a una prenda de vestir. Esto llevó a Israel a la idolatría. Esta prenda que Dios instituyó era un medio legítimo que Dios había dado a Israel para consultarle. Esta prenda tenía solamente un propósito y un fin, y solamente podía ser usada por el sumo sacerdote en Israel. Y esta prenda se convirtió en un ídolo. Estamos hablando del éfod. Vayamos a Éxodo 28:28. Dice la escritura ahí en Éxodo 28:28: y juntaron el pectoral por los dos anillos del éfod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe el pectoral del éfod. Verso 29: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memoria delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Este éfod parece ser una especie de chaleco que llegaba hasta las caderas, y tenía en las sombreras dos piedras de ónice. Esta era una prenda que era solamente exclusiva del sumo sacerdote. Dios en el capítulo 28 dio minuciosas instrucciones acerca de cómo tenía que construirse el éfod. Tenía que ser hecho como Dios había mandado ahí en Éxodo capítulo 28. En el verso 6 dice: y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Esta prenda tenía que ser hecha de oro,
tenía que ser hecha de azul, o sea, lana teñida de azul celeste, púrpura, esto también es lana teñida de púrpura, carmesí, esto también es lana teñida, y lino torcido. Aquí estamos hablando de una prenda muy importante y especial que Dios había instituido. Ahí en el verso 7 dice: tendrá 2 hombreras que se juntarán sus 2 extremos y se juntarán. Y el verso 9 dice: y tomará 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Aquí estamos hablando de una prenda que solamente tenía un uso sagrado, y siempre que el sumo sacerdote llevaba el éfod puesto, estaba representando las 12 tribus de Israel delante de Dios, y solo era una prenda, como dije, exclusiva del sumo sacerdote. Nadie más podía usar este vestido. Todas estas materiales, todos estos materiales representaban la justicia divina, representaban el carácter real y representaban las virtudes que verdaderamente caracterizan a Cristo. Usar correctamente esta prenda por el sumo sacerdote no tenía nada que ver con algo de magia o algo de superstición. Y cuando el sumo sacerdote utilizaba esta prenda, siempre iba acompañada de oración. Era algo con lo que el sumo sacerdote se podía acercar a Dios de una manera reverente. Pero el problema con el éfod fue cuando Gedeón y Micaías decidieron hacer su propio éfod, porque llegaron a idolatrar el éfod, el cual no le dieron un carácter como si en verdad esta prenda fuera mágica o como si esta prenda tuviera un poder. Los israelitas le dieron este carácter a esta prenda. Vayamos allá a Jueces 8:24, y acá nos debemos preguntar: ¿quién es Gedeón sin ser sumo sacerdote para hacerse un éfod, ya que él ni siquiera lo podía usar? Jueces 8:24, y les dijo Gedeón: quiero hacerse una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos accedieron a la petición de Gedeón. Después de que Gedeón hubo derrotado a los madianitas, continúa diciendo el verso 27, y Gedeón hizo de ellos un éfod con oro de los zarcillos, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de este éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué pasó con una simple prenda de vestir? Acabó llevando al pueblo de Israel a la idolatría, dándole un mal uso, el cual Dios no había determinado que se le diera ese uso. Y todo Israel se prostituyó tras el éfod en aquel lugar, y fue tropezadero para Gedeón y su casa, nos dice la Escritura. Y el otro que también hizo su éfod fue Micaía, Jueces 17:5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es interesante ver ahí en el verso 6 que la Escritura dice que cada persona allí en Israel hacía lo que le parecía, hacía lo que le placía, no le importaba la ley de Dios, no le importaba la obediencia hacia Dios, y cada quien hacía lo que él se le ocurría. Por eso a Micaías se le ocurrió hacer un éfod, algo que Dios dio para uso sagrado, quedó verdaderamente prostituido, y esto llevó al pueblo de Israel a caer a la idolatría. Incluso nosotros podemos tomar muchos más ejemplos. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo del templo de Salomón, y el templo de Salomón sabemos que se encontraba en territorio de Judá, y esta tribu supuso que como el templo de Dios se encontraba allí en sus territorios, podían evitar la ira de Dios por ser desobedientes. Miremos lo que Dios dice por medio del profeta Jeremías en Jeremías 7:1. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di:
Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fijéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dios lo que manda a la tribu de Judá es a la obediencia, un requisito para que ellos puedan morar allí. Pero ellos pensaban, tenemos el templo de Dios, este es nuestro amuleto, y es por esto que Dios los castigó. Nosotros podríamos también hablar de la serpiente de bronce, que los israelitas en cierto momento le atribuyeron poderes sanadores, y por esta razón fue que el rey Josías, limpiando la idolatría, tuvo que destruir esta serpiente. Podemos hablar de muchas historias que nosotros encontramos quebrantando este segundo mandamiento de idolatría. La escritura, nosotros sabemos, admite muchas imágenes, y no solo de personas y tampoco de monumentos, de animales. Vemos también en la escritura también imágenes de seres angelicales. Por lo tanto, ¿qué es lo que verdaderamente nos está enseñando este segundo mandamiento? Porque el Señor mandó explícitamente que pusiesen querubines sobre el arca de la alianza y también animales para decorar todo el templo. Éxodo 25:18 dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás de los 2 extremos del propiciatorio. Éxodo 26:1, harás en el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y los harás con querubines de obra primorosa. Primera de Reyes 6:29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmera y de botones de flores por dentro y por fuera. Y vemos ahí en Reyes 7:23 en adelante todos los objetos que tenía el templo por dentro. Verso 29, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la base, encima como debajo de los leones y de los bueyes había unas añadiduras de bajo relieve. Primera de Reyes 10:20. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, uno al lado y al otro, y en ningún otro reino había hecho trono semejante. Aunque los católicos usan estos pasajes de Reyes y de Éxodo para argumentar su idolatría y dicen, si Salomón hizo todas estas imágenes y Dios las mandó, pues nosotros también podemos hacer también nuestras imágenes. Pero el verdadero asunto aquí es, estos objetos solamente eran objetos decorativos, y no vemos ningún israelita rindiendo culto a ninguna de estas imágenes o adorando estas imágenes. Continúa diciendo el segundo mandamiento, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Por eso no te inclinarás a ellas ni las honrarás, pero vemos que muchas de estas personas todos los domingos se arrodillan y honran a estas imágenes. Y aparte de eso también le piden milagros a estas imágenes y le atribuyen poderes que verdaderamente no tienen. Todas estas imágenes del templo de Dios, Dios las había establecido para su pueblo Israel. Dios había puesto todas estas cosas y ellas no tenían poderes en sí mismas, ni funcionaban como intermediarios entre Dios e Israel. Y ninguna de estas imágenes en el Antiguo Testamento reclama una adoración o reverencia impuesta por Dios. Por eso cuando el segundo mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas, ni bajo en la tierra, Dios no se está refiriendo aquí a esta clase de imágenes, sino se está refiriendo a representar la deidad en cualquier forma, porque si Dios se refiere a cualquier imagen se estaría contradiciendo, pero sabemos que la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios verdaderamente carece de errores y no se contradice. Aunque este mandamiento no solo nos prohíbe hacer una imagen de Dios, del Dios verdadero, y atribuirle y otorgarle a estos ídolos poderes divinos para comunicarnos con Dios.
Entonces, incluso si yo tengo una imagen y le atribuyo algún poder, ya estoy rompiendo el segundo mandamiento. También este mandamiento prohíbe tener algún objeto que nosotros usemos como protección. Muchas personas dicen, es que tengo la pulsera que me reguló mi abuelita para que no me pase nada. Otro dice, es que tengo el medallón que me regaló mi mamá y este medallón me protege de todos los peligros y maldades. Otro dice, es que tengo un amuleto rezado para la buena suerte. Otro dice, es que tengo la estrella de 5 puntas que me protege de las malas energías. Otro dice, es que yo tengo tal oración que siempre que la digo no me pasa nada. Otros dicen, es que yo tengo las espigas con el arroz y allí los frijoles, entonces no me falta la comida. Y otros dicen, es que yo consulto mi signo zodiacal a ver cómo me va en la semana. Absolutamente todas estas cosas son las que está prohibiendo el segundo mandamiento, porque les estamos dando poderes que verdaderamente estas cosas no tienen. Ahí en Deuteronomio 18:10, Dios les advierte a los israelitas en cuanto cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, en cuanto a una clase de pecados, los cuales eran abominables para él. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, aquí está hablando de agüeros, magia, ni sortilegio, tener un buen pronóstico, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová, cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por todas estas cosas era que Dios iba a castigar todos estos pueblos. Pero un verdadero creyente, primeramente, no debe ser supersticioso, ni decir es que el 24 me toca comerme las 12 uvas para que me vaya bien. Todo esto está prohibido en el segundo mandamiento. Pero también el verdadero creyente no debe tener ningún problema con las imágenes, ya sean dibujos decorativos o monumentos que recuerden a una persona que, por ejemplo, haya marcado huella en la historia, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros vemos en nuestros parques de casi todas las ciudades principales, allí la estatua de Simón Bolívar. Dios permite que el pueblo haga estas cosas siempre y cuando no se le atribuya ningún poder a estas estatuas, porque nos volveríamos ahí sí unos idólatras. Vemos en la escritura, por ejemplo, que Jacob colocó una columna en la tumba de su esposa Raquel, Génesis 35:20, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es una señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Vemos que allí Jacob hizo una columna. También vemos como Josué puso 12 piedras como un monumento, como un recordatorio, Josué 4:20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán. Vemos que acá colocó Josué un monumento como un recordatorio, mas no le estaban atribuyendo ningún poder. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni abajo en la tierra. Este mandamiento nos prohíbe hacer imágenes de Dios, pero el punto sería, si nosotros podemos hacer imágenes de Cristo. Hay Biblias con figuras, e incluso algunas escuelas dominicales utilizan para enseñarle a los niños muchos dibujos de personajes de la Escritura. ¿Es lícito nosotros hacer estas cosas? Bueno, es lícito siempre y cuando nosotras las usemos, siempre y cuando a una alusión al personaje bíblico y solamente esto se quede allí. Pero si en el momento que se honra a una imagen o se le atribuye algún poder allí, estamos rompiendo el segundo mandamiento. Aunque todos sabemos que Cristo también es Dios,
intentar representar una figura de Cristo, por ejemplo, una muy famosa que todo el mundo conoce es el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí esta imagen sí estaría rompiendo el segundo mandamiento. Y no lo digo porque esté en contra de los católicos, porque digamos, ¿cómo nosotros podríamos con esta imagen mostrar el amor de Cristo, la misericordia de Cristo? Cualquier imagen que intente mostrar algún atributo de Cristo o de su deidad, ya sea su amor, su misericordia, su justicia, su santidad, es quitarle los atributos a Dios. Porque con una mente finita que nosotros tenemos, podríamos nosotros representar o plasmar en alguna imagen algún atributo de Dios. Es imposible. Ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Incluso esa imagen que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sistina, donde intenta representar la creación y muestra a Dios como un viejito ahí con ángeles, y muestra a Adán creando a Adán y todas las cosas creadas. Esto es un insulto a la omnipotencia de Dios. Incluso así, si nosotros quisiéramos mostrar el poder de Dios pintando los 100 millones de sistemas solares que se calcula que existen, pintar esto para nosotros mostrar la omnipotencia de Dios, para mostrar el poder de Dios, esto sería un insulto a Dios. Porque ¿cómo nosotros podríamos plasmar este atributo de Dios en un cuadro? Por ejemplo, esto que se encuentra allí en la Capilla Sistina, verdaderamente esto es un insulto hacia Dios. Pablo le dice a los Efesios en Efesios 3:18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice que el amor de Cristo excede todo el conocimiento. Eso no quiere decir que nosotros no podamos conocer en cierta medida el amor de Cristo, sino que cada vez que nosotros cavamos para conocer el amor de Cristo, cada vez vamos a encontrar más cosas y es mucho más profundo y no tiene fin. Es como si nosotros, por ejemplo, vemos que los hermanos Wright fueron los que ellos inventaron el avión, pero vemos que cada vez van a salir nuevos aviones y cada vez los aviones son mucho mejores. Así como este primer invento de los hermanos Wright, que muestra que, de crear ellos el avión a principios de siglo, digamos, nosotros podemos conocer en cierta medida con este pequeño invento, digamos, el amor de Cristo. Pero nosotros, si nos damos cuenta, en los últimos 100 años vamos a ver grandes naves ya transbordadoras espaciales, y si pasan otros 100 años vamos a ver aún naves mucho más grandes simplemente con este invento. Así son los atributos de Dios. Cada vez que nosotros queramos conocer un poco más de Dios, más y más y más grande y más grande y más grande, porque Dios es infinito. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a representar esto en un cuadro? Entonces nosotros nunca podríamos plasmar esto en una pintura, en una estatua. Hacer esto es colocar a Cristo o a Dios mismo a nivel de nosotros. Vamos a terminar acá y dentro de 8 días continuamos.